Gracias por enviar a Jesús y revelarnos estas grandes cosas, Señor, que para muchos no tiene importancia, Rey. Pero si hay algo a lo que tú nos llamas, Señor, es a ser como tu Hijo, Señor. Amén, Señor. Guía este culto, Señor, para que seamos más como tu Hijo, Señor. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos. Vamos a ir a la palabra, hermano, que está en el libro de Mateo, capítulo 5. Las famosas bienaventuranzas. Si hay algo que no le gusta a la gente, hermano, es llamarlos a morir. Amén. A veces estamos demasiado vivos, demasiado yo, y no queremos Amén. vivir como vivió nuestro amado Jesús, Así es, Señor. haciendo la voluntad del Padre. Amén. Eso fue lo que vino a mostrar Jesús, a diferencia de todos los hombres de Dios. Él decía, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Es decir, hermano, el cristianismo es un llamado a morir para hacer la voluntad de Dios. Porque nuestra carne, y tú y yo lo sabemos, ¿cierto? Claramente no quiere hacer la voluntad de Dios, Amén. quiere hacer su propia voluntad. Mateo 5, vamos a leer el versículo 5. Cualquier iglesia, hermano, que nos llame y potencie nuestro carácter, no es una iglesia bíblica. Amén. Una iglesia bíblica te va a llamar a ser como Jesús. Una iglesia bíblica te va a llamar a tener el carácter de Jesús. Un carácter manso y humilde, sencillo. Un hombre que todo aquel que le conoció, hermano, se admiraba de sus palabras. Y los que no lo admiraban, no lo hacían porque lo envidiaban. Amén. Y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amado Dios y Padre, que tu palabra, Señor, cumpla su propósito en nosotros. Amén, Señor. Que cada día vayamos muriendo para que tú crezcas en nosotros. Así es, mi Cristo. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra, Señor. Porque tu palabra nos da esperanzas Amén. y nos llama a ser como tú, Jesús. Y eso es posible, Señor, porque el poder del Espíritu Santo habita en nosotros. Amén. Así es. No porque haya algo en nosotros, sino que porque tu Espíritu habita en nosotros. Amén. Y nos ha revelado tu palabra, Señor. Sabemos y confiamos que podemos llegar a la altura del varón perfecto. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Hay que entender bien el contexto de este texto, hermano, porque la gente que estaba allí, hermano, y creo yo que cualquiera que no conozca bien a Jesús, que no conozca el reino de los cielos, habría quedado totalmente sorprendido por las palabras de Jesús. Porque Jesús comienza este sermón, hermano, hablando de aquellos grupos a los cuales nadie quiere pertenecer. Pero si tú no eres un pobre en espíritu, hermano, no tenemos idea quién es Cristo. Porque aquí claramente Jesús está haciendo alusión a grupos a los cuales nadie quiere estar ahí. ¿Quién quiere sufrir, hermano? ¿Quién quiere llorar? ¿Quién quiere decir que es pobre? Pero esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Amén. Y por eso él comienza con la primera bienaventuranza que dice, los bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué pobres? ¿Tenemos algo que ofrecerle a Dios nosotros? No tenemos nada que ofrecerle.
somos pobres, no hay nada bueno en nosotros. ¿Y por qué bienaventurados los que lloran? Eso, hermano, debería traernos tristeza. Entender que no tenemos nada que ofrecerle a aquel que lo merece todo. Y luego habla de una característica que es una característica de aquellos que son del reino de Dios, los mansos, hermanos. Y hoy en día sí que está complicado llamar a la gente a ser mansa, porque hoy día está más potenciado que nunca el ser humano. Amén. Con toda la tecnología, con toda la ciencia, con todo el conocimiento. Pero ¿cuál era el contexto, hermano? Aquí habían varios grupos que estaban escuchando a Jesús. Grupos que eran los que movían las masas. Grupos que estaban esperando un Mesías, pero no el Mesías bíblico. Ellos estaban esperando un Mesías, el Mesías que ellos creían que necesitaban. Un Mesías, ojalá como David, un rey poderoso en batalla, un rey que destruyera a todos sus enemigos. Pero con estas palabras, hermanos, yo creo que quedaron para adentro todos aquellos grupos. Porque realmente, hermano, esto que Jesús está diciendo no tiene nada que ver con lo que el ser humano espera de Dios. ¿Qué espera el ser humano de Dios? Que le dé bendiciones, que le dé libertad. Pero la verdadera libertad no la entendemos. Amén. ¿Cuántos de nosotros como hijos no queríamos irnos de nuestro hogar para ser libres? ¿Fuimos libres realmente el día que salimos de nuestro hogar? La libertad solo llega cuando viene Cristo. Amén. Y este pueblo, hermano, a pesar de que estaban en una real esclavitud, porque recordemos que estaba el imperio de Roma a cargo del pueblo de Judá. Es decir, ellos no podían hacer lo que ellos querían hacer. Amén. Dominaba el pueblo romano. Pero díganme ustedes, ¿ellos reconocían eso? ¿Reconocían que era gente que estaba en esclavitud? No reconocían. No, nosotros somos libres. ¿Esclavos de quién, Jesús? En Juan 8, 31-33 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Se dan cuenta la ceguera espiritual del ser humano? Amén. Es una ceguera total. Ellos estaban convencidos de que no eran esclavos de Roma, siendo que tenían que pagarle impuestos, podían llevar su religión, pero conforme a las leyes de Roma, no las leyes de ellos solamente. No podían hacer lo que ellos querían. Entonces esta afirmación que ellos hacen es una afirmación bastante torpe. Amén. Ellos ni siquiera admitían, hermanos, que eran esclavos de Roma. No, nunca hemos sido esclavos de nadie, dijeron. No lo reconocían. ¿Y por qué no lo reconocían? Porque eran hombres orgullosos Amén. y menospreciaban el yugo romano. No, ustedes conocen cómo son los judíos, ¿verdad? Orgullosos de su nación, el pueblo de Dios. Resulta que Dios, 400 años que no le había hablado a este pueblo. ¿Y por qué no le había hablado? ¿Porque se estaban comportando como el pueblo de Dios? No, porque vivían en pecado Amén. y eran esclavos del pecado y de Roma. Pero Jesús, ¿de qué vino a liberar a este pueblo, hermano?
Y esto es lo que no entendía el pueblo judío, hermanos. Porque estamos dentro de un marco, hermano, toda la historia del Nuevo Testamento está dentro de un marco donde Israel, mejor dicho Judá, es esclavo de Roma. Amén. No tienen libertad para nada. Ellos viven a la sombra del César, hermano. Y eso se encuentra por todo el Nuevo Testamento. Amén. Y en todos, hermano, en todos los libros de historia que tú encuentras, Judá era simplemente un esclavo de Roma. Amén. Pero ellos no lo aceptaban. No, nosotros esclavos de Roma. Pero si tú te fijas, esto demuestra o quiere mostrar cómo es el corazón del ser humano. Porque imagínate, si el pueblo de Dios, el supuesto pueblo de Dios es así, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más los gentiles? ¿Cuánto más orgullo? ¿Alguna vez usted, hermano o hermana, antes de conocer a Jesús, entendíamos que éramos esclavos? Porque en el fondo la libertad de Israel, lo que nos quiere mostrar en el contexto amplio de la Biblia, es que necesitamos que alguien nos libere. Amén. Necesitábamos un Salvador, un libertador. Así como Israel lo necesitó. Así es. Este pueblo se había olvidado porque habían sido escogidos. Ellos creían que habían sido escogidos porque eran el pueblo más hermoso, seguramente. Pero era uno de los pueblos más jodidos, hermanos. Bueno para pelear, bueno para discutir, malo para perder. Ese es el corazón del ser humano, ¿no? Amén. Y en medio de todo esto, hermano, aparece Jesús, un hombre totalmente distinto a todo lo que ellos habían conocido. Era el Mesías que estaba escrito cómo iba a venir. Amén. Pero ¿cuál era el problema de este pueblo? Que este pueblo no leía, parece, la Biblia. No entendía que Jesús iba a aparecer como un hombre común y corriente. Ellos esperaban, no sé, hermano, a alguien poderoso. Alguien que destruyera todo lo que ellos querían que destruyera. Es decir, ellos esperaban un Mesías que hiciera lo que ellos querían que hiciera. Y aquí Jesús, con estas palabras, con estas bienaventuranzas, porque tú imagínate el pueblo, aquí había mucha gente, pero no todos pensaban como el pueblo judío o como los líderes judíos, porque ahí había gente sufriendo, ahí había gente pobre, hermanos, Amén. gente que realmente vivía como Dios decía que había que vivir. No todos estaban perdidos, siempre Dios deja un remanente, ¿verdad? Amén. Muchos de aquellos hombres seguramente estaban escuchando las palabras de Jesús y se regocijaron al escucharlo, Amén. porque reconocieron que Jesús en el fondo estaba hablando de ellos. Bienaventurados los pobres. Oye, yo soy pobre. Bienaventurados los que lloran. ¿Ustedes creen que el pueblo no se... la parte, digamos, que esperaba realmente al verdadero Mesías, no entendían que estaban sufriendo? Porque no solo tenían la opresión de Roma, sino que también tenían la opresión de sus propios hermanos, que también les robaban. Sí. Amén.
Entonces estaban un pueblo totalmente perdido, hermanos. Algunos esperaban que llegara alguien y rompiera con el dominio romano. ¿Hizo eso Jesús? No era su misión. Así es. Amén. No era su misión. No era la misión de Jesús quitar la opresión romana. Amén. Pero ellos vieron en Jesús, a través de los milagros que él hizo, dijeron, aquí estamos. Este hombre puede hacer un milagro como ese ángel que destruyó 165.000 asirios en una noche. Ellos esperaban un Mesías así. Y Jesús no hizo nada. Jesús ni siquiera se metió en la política. Amén. Y ahí hay un mensaje para los que creen que por ser cristianos tenemos que estar en la política. Sí, es importante. Pero tenemos que estar seguros que es el llamado que Dios tiene para nosotros. Amén. Porque de lo contrario, hermano, iremos a ser corrompidos en medio de eso. Porque la política está tan corrompida como siempre lo ha estado, nomás. Amén. Y muchos dicen, hoy estamos en los peores tiempos del mundo. Siempre ha sido así. Amén. Esto no ha cambiado nada. Y si ha cambiado algo, lo cambia en quien Cristo quiere. Así es. Porque solo Él puede cambiar nuestras situaciones, nuestro carácter. Amén. ¿Qué Mesías esperaban los judíos, hermanos? Claro, como Jesús había alimentado a la multitud, estaban listos para creer en Él y querían tomarlo y hacerlo rey. ¿Qué hizo Jesús? Se perdió entre medio de ellos, porque conocía sus corazones, dice su palabra. Amén. Y querían comenzar una revolución política, hermano, para quitar el yugo de Roma. Entonces ellos esperaban un discurso de un político que les dijera, yo los voy a liberar. Y estaban emocionadísimos. Por eso había tanta gente ahí. Porque vieron en Jesús el potencial para cumplir con la libertad que ellos querían. Amén. Esto es muy similar a lo que nos pasa cuando venimos a Cristo, hermano. Porque cuando llegamos aquí, nosotros lo único que queríamos era que Él nos liberara de todo lo que nos oprimía, ¿verdad? Amén. Que nos ayudara a pagar las deudas, que nos ayudara a arreglar el matrimonio, que nos ayudara a corregir a nuestros hijos y así tener una familia perfecta. Y si bien es cierto, Jesús, con su poder, ordena nuestras vidas, sí, Amén. pero el llamado es mucho más profundo. El llamado es a ser convertidos al Señor. Amén. Volvernos a Cristo. Es decir, hermano, antes de que nosotros llegáramos a la iglesia, por lo menos en mi caso, no estaba ni ahí con la religión, pero sí cuando vi la opción de querer usarla, quisimos usarla. Pero en medio de todo aquello nos dimos cuenta que Jesús vino a otra cosa. Porque la pelea no está con los de afuera. Amén. La pelea real de los judíos no era con los romanos, era con ellos mismos. Si entre ellos mismos incluso no se soportaban. Oye, si por algo Israel se dividió y quedó Israel del norte y Israel del sur. Pero ellos esperaban un gran general que pudiera iniciar una revolución judía, que pudiera producir una independencia total. Y déjame decirte que poco antes que llegara a Roma, Judá era libre. A través de una guerra muy sangrienta, hermanos. Fueron libres.
Pero no duró nada, porque llegaron los romanos. Pero ellos querían derrocar a Roma, hermano. Y este grupo que esperaba eso eran los celotes. Que esperaban, hermanos, tomar el gobierno y producir una revolución tan grande que se liberaran de Roma. Estaban también los fariseos, pero estos eran religiosos. Ellos estaban convencidos de que iba a llegar un Mesías y por medio de los milagros iban a derrotar a Roma. Ellos eran la élite religiosa conservadora. Estaba el otro grupo, hermano, de los saduceos, también líderes religiosos, pero estos eran más liberales. Y todos esperaban un Mesías que no era. Un Mesías que no existía. Un Mesías que era conforme a su propio corazón, no al de Dios. Ellos estaban buscando, hermano, un Mesías militar, los celotes. Los fariseos esperaban un Mesías milagroso, el cual lo era, ¿verdad? Amén. Los celotes probablemente creyeron que el Mesías llevaría a cabo acciones militares, y los fariseos probablemente creyeron que el Mesías haría un tremendo milagro como el que les acabo de decir, de matar en una noche 185.000 soldados asirios. Ellos deben haber tenido esto en mente, hermanos. Daniel 7, del 13 al 14 dice: miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese es el reino que ellos esperaban. Y díganme ustedes, ¿el reino de Dios es así? Va a llegar el día que va a ser así. Pero Jesús venía en otra misión ahora. En su primera venida vino a destruir el pecado y a destruir la muerte, la cual está dentro de nosotros. Incluso los mismos apóstoles, hermanos, viviendo con Jesús, tenían esta misma perspectiva de Jesús. En Hechos 1:6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel ahora, en este tiempo? ¿Qué querían ellos? ¿Qué andaban buscando? Libertad. Pero este no era el propósito de Jesús, hermano. Por eso, y esta es la razón por la que en Juan capítulo 18, hermano, cuando habla Jesús con Pilato, Pilato está tratando de entender qué tipo de rey era Jesús, y qué tipo de rey es aquel que no tiene un trono, qué tipo de rey es aquel que no tiene una corona. Entonces él estaba preguntándose en su mente: ¿será un rey verdaderamente este hombre? Si mira cómo está, si lo habían golpeado, hermano. ¿Y qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Tú no entiendes qué tipo de rey soy yo. Yo no busco operar de manera militar, y ni siquiera estoy a punto de dar un golpe militar o levantar alguna revolución a través de un milagro. Ni siquiera me interesa derrocar a Roma, porque mi reino no es de este mundo. Ese no es mi propósito. E incluso Jesús le dijo: mira, si yo quisiera destruir a Roma, yo puedo llamar una legión de ángeles y los destruiría al tiro. Si un ángel, hermano, destruyó 185.000 soldados asirios, imagínate una legión. Pero ¿entendía Pilato las palabras de Jesús?
Entonces, la esperanza que tenían aquellos que estaban escuchando el Sermón del Monte, me refiero a la mayoría de los líderes, era un puro sueño que ellos tenían. Porque Jesús no vino a eso. No era un líder político, no era alguien que buscara derrotar a la nación enemiga. Es más, Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Ustedes pueden pensar, hermanos, el impacto que debe haber tenido las palabras de Jesús al momento de que les dijo, amad a vuestros enemigos, si ellos tenían sus enemigos en las mismas narices. No, ellos tienen que haber dicho no. Este no es el tipo de líder que queremos. No es el Mesías que esperábamos. Y por eso lo rechazaron. Y por eso lo crucificaron. Y por eso lo mataron. Imagínate entre Barrabás y Jesús. ¿A quién eligió el pueblo? A Barrabás, porque él era un luchador político. Porque eso era lo que ellos esperaban. Alguien que les ayudara con sus problemas aquí en la tierra. Pero Jesús no vino con ese propósito. Amén. Jesús, primero que todo, viene a salvarte. ¿A salvarte de qué? De la ira de Dios. Él vino a reconciliarnos con Dios. Amén. A reconciliarnos con el Padre, hermanos. Entonces, esta esperanza que ardía en los corazones del pueblo judío, de hecho, antes que llegara Jesús habían aparecido un montón de mesías falsos, prometiéndole cosas al pueblo. ¿Se dan cuenta ustedes que la historia no ha cambiado mucho? ¿Cuántos falsos mesías llegan a las iglesias prometiéndole a la gente cosas que Dios no ha venido a prometer ni a ofrecer? Porque el reino de Dios no es de este mundo, hermanos. Amén. No tiene nada que ver Dios con este mundo, tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con nuestro corazón. Ellos no entendían que su corazón era un corazón rebelde a Dios. Si hay algo que le costó entender a todo judío, hermano, es que ellos eran rebeldes a Dios. Siendo el pueblo de Dios. El plan de Dios, hermano, definitivamente no era lo que ellos pensaban. Amén. Y me parece conocida esa historia, hermano. Porque el plan de Dios que tenía para nuestra vida no era lo que yo pensaba, Amén. ni lo que tú pensabas. Amén. Dios tiene un plan conforme a su propósito. ¿Y cuál es el propósito principal? Glorificar al Padre. Amén. Glorificar a Jesucristo. Y eso cambia todo. Así es. Amén. Eso cambia toda nuestra perspectiva de la vida. ¿Qué buscaban los judíos, hermanos, en Jesús? Glorificarse ellos mismos. No les interesaba y ni siquiera veían cómo estaba su pueblo. Aquellos que eran líderes de seguro estaban bien, pero el pueblo no estaba bien. El pueblo se había perdido, hermano, y estaba lejos de Dios. Pero ellos no lo podían ver. Pero Jesús los vio. Amén. Antes de llegar a Jerusalén, Jesús miró a Jerusalén y dijo, ¿cuántas veces no los quise juntar? Como el polluelo junta, o como la gallina junta sus polluelos, y no quisieron. Y ahora están pagando las consecuencias de no haber obedecido a mi Padre. Dice la palabra que Jesús lloró. Porque el pueblo realmente no tenía idea a dónde iba. Amén. Muchas veces Jesús llegaba a los pueblos, hermanos, y tenía que irse porque querían puro matarlo. Porque Jesús no vino a hacer lo que el ser humano
quiere que hagan. Amén. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, hermanos. Y el llamado de todo cristiano es hacer la voluntad del Padre. Amén. Y eso no tiene nada que ver con nuestros planes. Los planes de Dios, hermanos, no son nuestros planes definitivamente. Ellos esperaban que el Mesías viniera a aplastarlos a todos sus enemigos. Que agarrara una espada, hermano, y los partiera a todos aquellos que eran sus enemigos. Y Jesús llega y les dice: felices los pobres en espíritu, felices los que lloran, felices los mansos. Y ellos se están diciendo a sí mismos, seguramente, ¿qué tipo de Mesías es este? ¿Qué tipo de gente quiere congregar, juntar Jesús? ¿Quién quiere una multitud de cobardes, una multitud de gente mansa? ¿Para qué? Nunca derrotaremos a Roma con gente así. Entonces esto obviamente desanima a todos los que estaban allí. Este no es el Mesías que queremos. Él los decepcionó. ¿Te ha decepcionado a ti alguna persona alguna vez? Jesús decepcionó a estas personas. No era lo que ellos pensaban que iba a ser Jesús. Jesús no estuvo dispuesto a llevar a cabo una revolución. Y por eso mismo decepcionó a los religiosos, hermanos. Porque Él lo único que hizo fue sanar a la gente, salvar a la gente. Y eso no está en los planes de ellos. Amén. Eso no está en los planes del ser humano, hermanos. ¿Querer salvarme de qué? Que destruya a todos mis enemigos para poder vivir en paz. Lo que no sabía este pueblo es que el enemigo, el peor enemigo, está dentro de nosotros. Así es. Somos nosotros mismos. Porque nosotros mismos no amamos a Dios. No queremos los planes de Dios, queremos nuestros propios planes. Amén. Y muchas veces los vestimos de manera religiosa, pero en realidad son nuestros planes. Amén. ¿Usted cree que Dios va a aguantar que un hijo de Él haga sus planes? Si Él es Dios. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor cuando él pensó, hermano, que él era el poderoso, que él era el Dios de este mundo prácticamente, porque él era el rey del imperio más grande, hermano? ¿Qué le pasó? Anduvo en los campos como una verdadera ave, pasando frío, hambre, como un loco. Y luego Dios le devolvió la razón. Y ahí él reconoció quién era Dios. Amén. Dios no está y ni existe para hacer nuestros planes, Amén. para cumplir con nuestros planes. Él existe para llevar a cabo sus propósitos, sus planes. En Isaías 55, 8, 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, lo que está diciendo aquí la palabra, hermano, a través del profeta Isaías, es que nosotros pensamos de forma terrenal solamente. Nuestros planes tienen un final. Los planes de Dios no tienen final. Son eternos. Van mucho más allá de lo que nosotros creemos. Así Y muchas veces Dios permite circunstancias, hermanos, en donde Dios te va a mostrar realmente que su plan no era el que tú creías que era.
que va mucho más allá, es mucho más profundo y difícil de llevar a cabo. Amén. Es decir, hermano, si tú quieres llevar a cabo los planes de Dios, si tú quieres hacerlo en tus fuerzas, con tu inteligencia, con tu sabiduría, no los vas a poder llevar a cabo. Amén. Porque los planes de Dios son demasiado altos, que solo pueden ser llevados a cabo, hermano, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios que habita en nosotros, Amén. por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra. Por algo, la palabra dice que Jesús es un admirable consejero. ¿Para qué queremos un consejero? Para cumplir los planes de Dios, no los planes nuestros. Amén. Y eso, entender eso para el pueblo judío era imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Pablo, hermano, es un ejemplo de eso. Que ese hombre no entendía quién era Dios. Y era perseguidor de la iglesia. Hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Y ahí entendió que sus pensamientos no eran los pensamientos de Dios. Que a la iglesia que él estaba persiguiendo era la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eran los verdaderos hijos de Dios. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Se fijan que papá nunca ha tenido planes malos para nosotros? Amén. Jamás. Pero ¿qué piensa uno, hermano, cuando está sentado ahí y no conoce a Dios aún? No, Dios quiere joderme la vida. ¿Cómo? Yo decía, ¿cómo voy a dejar de carretear? Pensando que el único problema que tenía era el carrete, pues, hermano. Pero cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas nos damos cuenta que el problema es más grave de lo que pensábamos, pero que la solución y la esperanza está en Cristo Jesús. ¿Cuáles son nuestros planes, hermanos? ¿Son los mismos planes que tenía el pueblo judío? Que llegue Dios y quite todos los obstáculos para poder hacer nuestra vida como nosotros queremos. Porque esos eran los planes de los judíos. Usar a Dios para hacer sus propios planes. Lamentablemente, hermano, Jesús no vino a eso. Y muchos se decepcionan y se van de la iglesia cuando se dan cuenta de que Jesús no es un títere al que podemos manejar, sino que Él es Dios. Y Él es más sabio que nosotros. Él sabe lo que a ti te va a pasar en 10 años. Él sabe lo que a mí me va a pasar en 10 años. Entonces, ¿cuáles planes serán mejores? ¿Los nuestros o los que Cristo tiene para nuestra vida? Cristo lo que viene a hacer, hermanos, es a libertarnos, a quitar las cadenas de la esclavitud. ¿Esclavitud a qué? Esclavitud al pecado. Si somos pecadores por naturaleza. En Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, para sanar a los enfermos de corazón, liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos y para liberar a los que están golpeados. Ahora, si pensamos en ese tipo de personas, es un tipo de persona bastante triste, por hermano. Los ciegos,
los quebrantados de corazón, los pobres. ¿Qué tipo de personas honestas tienen que haber pensado ellos? ¿Sabes qué tipo de personas eran? Era el tipo de personas que ellos habían abandonado. Y lo habían prácticamente exiliado. ¿Recuerdan a los leprosos? Ellos como que tenían un pueblito aparte. Todos los leprosos. Pero ellos pertenecían a este tipo de grupo. Es decir, Jesús había venido a ellos. Pero ellos no se sentían identificados con los leprosos. Y díganme ustedes, ¿qué diferencia hay entre un leproso y un ser humano común y corriente? Si finalmente el pecado es como la lepra, que te va destruyendo de a poco, hasta que te destruye completamente. Aquí Jesús está haciendo alusión, hermanos, a Isaías 61, 1:4, que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Según Israel, no estaba en ruina cuando llegó Jesús. Pero ¿cómo estaba su persona? Su alma estaba en ruinas. Y de eso está hablando Isaías. No está hablando de lo físico, hermano, está hablando en términos espirituales. Y espiritualmente el ser humano está en ruinas. Amén. Necesita de Jesús. Necesita darse cuenta a qué grupo realmente pertenecemos. Y muchos quieren pertenecer a los grupos fuertes, ¿verdad? Lo malo es que esos grupos, hermanos, creen que no necesitan a Jesús. Yo digo que creen, porque en realidad todo ser humano necesita un Salvador, necesita un libertador. Que podamos vencer al pecado, cortar las cadenas de la esclavitud, hermanos. El mundo vive en esclavitud, ya sea el trabajo, el carrete, la diversión, pero no necesitan a Jesús. Los mansos seguramente para los judíos era un grupo de seguro, hermano, que con el orgullo que ellos tenían, al cual ellos no querían pertenecer. Ellos estaban llenos de odio, con ganas de venganza para poder destruir a Roma y humillarlos como a ellos los habían humillado. Ellos querían poder. Alguien dijo por ahí: ¿quieres conocer a alguien? Dale poder. Porque ahí realmente se va a reflejar lo que hay en nuestro corazón. Hay gente mala, hermano, que recibe el poder y lo único que quiere es destruir al otro, humillar al otro, y él seguir creciendo y creciendo y creciendo en poder. Pero de alguna manera, hermanos, el pueblo judío lo que está mostrando es el corazón de todo ser humano. Un corazón orgulloso, altanero, un corazón bueno para pelear, envidioso, jactancioso,
Un corazón sin ninguna humildad, sin ninguna mansedumbre. Un corazón que no mira a quien tenga que aplastar con tal de conseguir sus objetivos egoístas. Ese era el corazón del pueblo judío. Y a eso vino Jesús. Amén. A cambiar nuestro corazón. Porque el problema del hombre es que nuestro corazón es demasiado engañoso, dice, más que todas las cosas. Amén. Imagínate esos corazones orgullosos, altaneros, viene Jesús y les dice que los que van a ser felices son los mansos. Entonces ellos dijeron, yo no pertenezco, ni tampoco me interesa pertenecer a ese tipo de personas. Los que no pelean, los que dejan que pasen por encima de ellos y no hacen nada solo confiando en Dios. Eso es ser manso. Algunos dicen, no hermano, nosotros somos mansos, no mensos. Fíjate que muchas veces en nuestras vidas la gente se va a burlar de nosotros y va a decir, que es menso. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente esperamos en Dios y no arreglamos los problemas a nuestra manera, sino que a la manera de Dios. Y muchas veces nos toca esperar. Amén. Y esperar pacientemente. Esa es una de las características de alguien manso. ¿Qué es ser manso? Es ser humilde, gentil, apacible. En todas circunstancias, sí. Amén. Si ser manso, humilde, hermano, gentil, apacible, en algunas ocasiones es fácil. Pero, por ejemplo, cuando alguien te agrede físicamente, ahí como que se nos quita la humildad. Y empezamos a pensar, ¿y quién se cree? Como que si nosotros fuéramos la gran cosa. ¿Qué decía Jesús cuando lo golpeaban, cuando llevaba la cruz? Perdónalos, Padre. Él no dijo, espérate, mi padre se va a vengar. No, porque su corazón era manso y humilde. Perdónalos, Padre. ¿Sabes por qué Jesús decía eso? Porque él sabía quién era y sabía a dónde iba y también sabía quiénes eran y a dónde iban a ir a parar esos hombres si Dios no tenía misericordia de ellos. Amén. Así es. Pero nosotros somos a veces, muchas veces, buenos para defendernos, buenos para atacar. Yo recuerdo a Jesús molesto, hermano, porque tampoco la mansedumbre y la humildad no tiene que ver con que seas un tontito no, tiene que ver, hermano, con saber quién eres y cómo actuar en determinadas circunstancias. Es decir, Jesús no fue alguien tranquilo cuando entró al templo y vio que la habían convertido en una cueva de ladrones. Amén. Los sacó cantando, ¿cierto? A correazo. Amén. Bueno, ¿cómo que Jesús es humilde? Porque él sabe quién es. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué a veces en nuestras almas no hay descanso? Porque nuestra alma vive peleando. Amén. En contra de Dios a veces, hermano, queriendo hacer lo que queremos hacer. Entonces Jesús nos dice que seamos como Él, manso y humilde. ¿Y qué era lo especial que hacía Jesús? Aceptaba la voluntad de Dios. No peleaba con Dios.
Él simplemente, Dios le decía, esto hay que hacer y esto hago. Punto. Pero nosotros como seres humanos a veces peleamos y no queremos hacer la voluntad de Dios porque nos va a hacer parecer tontos. ¿A quién queremos agradar, hermanos? ¿A nosotros mismos? ¿A la gente? ¿O queremos agradar a nuestro Padre? ¿Para quién es la gloria? ¿A quién debemos glorificar, hermanos? ¿Por qué Jesús no llegó en un caballo blanco, hermanos, con una espada? Porque no vino a él, era eso. Amén. De hecho, en Mateo 21:5 dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Jesús no necesitaba impresionar a nadie. Él sabía quién era. Los que no sabían quién era Jesús eran los judíos. La mansedumbre, hermano, en su contexto bíblico no es una debilidad o pasividad. Es fuerza bajo control. Es un espíritu gentil, humilde. No, el humilde no cree y ni espera nada, hermanos, porque sabe que no merece nada. No es que simplemente uno diga, no, ¿sabéis qué? Ya no estoy ni ahí contigo. No, no se trata de eso. Se trata de entender quién eres tú. ¿Quién soy yo realmente? ¿Somos mejores que los demás? ¿Somos más que los demás? Ahí es donde tenemos que entender bien la Biblia, hermano. Porque todos somos iguales. Amén. Y hay uno solo distinto. Pero ese distinto te puede hacer distinto. No para que te creas más que el otro, sino que para que seas manso y humilde. Amén. La mansedumbre es sumisión voluntaria. Es decir, hermano, no podemos decir, no, yo hago esto porque Dios me obliga a hacerlo. Lo hacemos porque entendemos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y lo que Dios quiere para nuestras vidas va a ser siempre lo mejor. Siempre, hermanos. Aunque para ti parezca locura, si viene de Dios, es lo mejor. Así es. ¿Cuántas veces me escuché yo? ¿Qué iba a ir a la iglesia a perder el tiempo? Ay, ya, el chancho orejeado, me decían. La esposa lo lleva a la iglesia. Ese era el diablo, hermanos, hablando a mis oídos, para que yo no viniera a conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo entendí algo, simplemente entendí que me conviene estar donde Dios me dice que debo estar. Así es, Señor. Amén. Y eso lo entendió mi esposa, lo entendí yo. Y todo aquel que cree en Jesús debe entenderlo así. Si nosotros debemos estar donde Dios quiere que estemos y no estar donde Dios no quiere que estemos. Amén. El cristianismo, hermano, es un llamado a morir. Es un llamado a dejar de ser nosotros para ser como Jesús. Amén. La verdadera humildad, hermano, tiene que ver con la dependencia total de Dios. ¿De quién dependemos, hermano? Tenemos una necesidad de ser guiados por Dios nosotros, hermano. De ser apoyados por Dios. La humildad implica, hermano, reconocer la verdad, es decir, de reconocer las virtudes que tenemos y los defectos que tenemos. Porque sin Cristo nosotros creemos que somos perfectos, que hacemos todo bien. Amén. Pero cuando Cristo viene,
Te muestra quién eres. Amén. Así ¿Te fijas que el Evangelio es sencillo? Te muestra quién eres, y porque te muestra quién eres, tú te arrepientes. Porque ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es el hombre sin Dios? Un hombre que odia al hombre más bueno que pisó la tierra. es. Amén. Que no lo quiere oír, que no lo quiere obedecer. Pero te digo una cosa, hermano, si no obedecemos a Cristo, estamos perdidos. Si no somos mansos como Jesús, si no somos humildes como Jesús y recibimos cada enseñanza de parte de Dios y no la llevamos a cabo, es decir, no somos simplemente oidores olvidadizos, sino que hacedores de la palabra, si no hacemos eso, estamos perdidos. Porque el cristianismo requiere acción, requiere cambio de mente y de corazón, de nuestra manera de ver las cosas, de ver la vida. Porque si vivimos la vida, hermano, conforme a la que nosotros somos, ¿cuál es la diferencia entre ser cristiano y no serlo? Ninguna. La palabra de Dios está, hermano, para que tu vida y mi vida sea transformada y podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, como vivió nuestro amado Jesús. Amén. Y en la Biblia, hermano, podemos ver historias hermosas con respecto a la humildad. Pero una cosa es leerlas y otra cosa es hacerlas vida, hermano. Amén. Quiero leerte en 1 Samuel, capítulo 1, del 4 al 20, hermano. Aquí podemos ver una mujer humilde, una mujer mansa, que no tiene nada que ver con las mujeres de hoy en día, que están potenciadas, hermano. Imagínense esta historia con una mujer de hoy en día. Dice, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer. Un poco de contexto de la historia, hermano. Elcana es un hombre que tiene dos esposas, Penina y Ana. Y él va a ofrecer sacrificios. Penina le dio hijos a Elcana, pero Ana no tiene hijos. Es estéril. Y ellas van a ofrecer sacrificio junto a su esposo. Y dice la palabra, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Es decir, la otra mujer se burlaba de ella, porque ella sí tenía hijos y ella no. Porque Ana no tenía hijos. Y así hacía cada año, es decir, esto era de todos los años, hermanos. Cuando subían a la casa de Jehová, la gritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella.
pero Ana hablaba en su corazón. Y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. ¿Te fijas qué distinta es esta mujer? En otro tipo de mujer, hermano, ¿qué había hecho? Le saca la ñoña a Pinina, hermano, porque la estaba humillando. ¿Cómo actuamos nosotros cuando nos humillan? Nos defendemos, porque tenemos un concepto a veces cerrado de quién realmente somos. Amén. ¿Qué hizo Ana? Entregó a Dios y esperó en Dios Amén. que la defendiera. Y dice la palabra, hermano, que tuvo ese hijo, que fue quien escribió este libro, Primera de Samuel, y tuvo más hijos. Amén. Esa es la diferencia, hermano, cuando nosotros actuamos conforme al carácter de Cristo y no cuando nosotros hacemos nosotros las cosas. Cuando nosotros queremos cambiar las circunstancias o queremos cambiar a las personas, tú y yo no somos nadie para cambiar a nadie, porque cada uno tiene su lucha, cada uno está luchando por agradar al Señor, pero en nosotros no está el poder de cambiar a las personas. El poder está en Él, en nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de Él, y a la manera de Él. Entender eso, hermano, nos lleva a ser mansos. Amén. Pero cuando no lo entendemos, somos nosotros, con un carácter duro, con un carácter que no refleja a Jesús, con un carácter que no refleja que nuestra confianza está en Dios, Amén. sino que refleja que nuestra confianza está en nosotros. El cristianismo, hermano, es un llamado a confiar plenamente en Dios y no en nosotros. Sí, tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero nuestro carácter debe adecuarse al de Cristo. Tenemos que ser más como Jesús y menos como nosotros. Como dijo Juan, hermano, Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Amén. Esa es la verdadera vida cristiana, hermano. A eso nos llama el Señor. Acompáñenme al libro de Números, capítulo 12. A veces nosotros queremos ser mansos, pero queremos que Dios pavimente el camino para que seamos mansos. Es decir, Señor, yo voy a ser manso, pero no traigas dificultades a mi vida. ¿Cómo va Dios a obrar en nuestro carácter si no nos pone dificultades? Sería fácil. Dios lo puede hacer así, en un segundo. Pero ¿cómo seríamos después con los demás? Esperaríamos que Dios lo hiciera así, en un segundo también. Pero Dios no trabaja así. Dios requiere tiempo, y generalmente ese tiempo es lento, porque nuestra fe está siendo probada.
Amén. Porque en el fondo todos estamos siendo tratados y llevados hacia Él. ¿Recuerdan a Moisés, verdad? Qué difícil tarea la de Moisés, hermano. Un pueblo duro. Tan duro, hermano, que después que lo sacó Dios de Egipto, ¿qué quería ese pueblo? Quería volver a Egipto. Quería volver a la esclavitud, hermanos. Se habían olvidado de todos los latigazos, de las humillaciones. Y le reclamaban a Moisés. Pero ¿qué dice la palabra de Moisés? Dice en Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y no porque no tuvo problemas, hermano. Tuvo grandes problemas. ¿Cuántas veces no se levantó el pueblo en contra de él? ¿Qué hacía Moisés? Acompáñame en Números 16, del 1 al 4, que dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. ¿Te fijas que Moisés le traspasa la dificultad a Dios y no la arregla a él? Amén. ¿Cómo lo haríamos nosotros? ¿Cómo lo habríamos hecho? Pongámonos en los zapatos de Moisés. No olvidemos que Dios usó a Moisés para enviar plagas a Egipto, para humillar a Egipto. Entonces él podría haber dicho: yo soy Moisés, el gran Moisés, el enviado de Dios, el enviado de Jehová. Pero no hace eso, porque él se tira a tierra, hermano, a orar por ellos y a poner las cosas en las manos de Dios. ¿Está obrando Dios? ¿Obró Dios a favor de Moisés? Sí, porque Moisés confiaba en él. Por eso aquí él demuestra su mansedumbre, porque él sabe quién es él. Y sabe al Dios que sirve, hermanos. A veces nosotros no sabemos al Dios que servimos. Un Dios que puede cambiar las cosas así. Un Dios que puede revertir la situación en el momento que Él quiera. Acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 32, del 9 al 14, dice, capítulo 32, del 9 al 14 de Éxodo, dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo duro de servir. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y le dijo: oh Jehová,
¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y le tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Qué distinto es Moisés. Qué carácter, hermanos. Cualquiera en su lugar, porque este pueblo era jodido, hermano. Y como dicen por ahí, y vos, el ser humano en sí, hermano, es jodido. Amén. El problema del ser humano es que tenemos una memoria demasiado corta, demasiado chica. Y nos olvidamos muchas veces quiénes éramos. Y cuando viene alguien con ese mismo carácter, ¿qué le pedimos nosotros a Dios? Lo que hizo Moisés. Pedirle misericordia. Que no los destruya porque son su pueblo. Eso es humildad. Eso es mansedumbre. Confiar completamente en Dios. Entregar aquellas cargas pesadas, hermanos, que no podemos cargar, porque este pueblo, para Moisés era imposible cargarlo él. Por eso él le dice a Dios, si tú no vas conmigo, yo no voy. Pero nosotros a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, con nuestra inteligencia, y dejamos a Dios por ahí atrás. Qué falta de confianza en Dios, muchas veces. A veces nos volvemos en verdaderos cristianos humanistas, queriendo que el pueblo cambie a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él es grande en misericordia, lento para la ira. Pero nosotros somos rápido para la ira, rápido, en vez de ser rápido para tener misericordia, somos rápidos con la ira. Debemos confiar más en Dios. Eso es lo que hace a un hombre distinto. Confiar en aquel que nos amó. Y que nos amó tanto que dio a su Hijo. ¿No nos dará con Él las demás cosas? Si dio a su Hijo, ya hizo lo más difícil de hacer. Ahora nos toca esperar muchas veces. Nos toca creer en que Él va a hacer lo que tiene que hacer. Y que tiene que ser conforme a la voluntad de Él y no a la nuestra. ¿Qué nos muestra esto, hermano? ¿Qué nos muestra la vida de Moisés, la vida de Ana? Nos muestra que la mansedumbre implica confiar en la fuerza de Dios en lugar de depender únicamente de nuestras fuerzas. ¿Y sabes por qué Dios a veces permite estas situaciones? Porque quiere ver en quién confiamos. Amén.
Y si decimos, esto ya no tiene vuelta, ¿en qué estamos confiando? Si Dios puede cambiar las situaciones cuando Él quiere. Amén. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor. Debemos depender más de Él. Debemos orar a Él, pedirle a Él. ¿Qué espera Él? Que hagan lo mismo, que yo haga lo mismo que hace Moisés. Rostro en tierra. Y que le digas, yo no puedo, papá. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú sí puedes, Padre, porque tú sí eres poderoso. A veces confundimos el poder de Dios y creemos que nosotros somos los poderosos. No, hermano, no hay hombres poderosos. Como dice Paul Washer, no hay hombres grandes de Dios. Hay hombres pequeños que tienen un Dios grande. Esos son los que hacen la diferencia, hermano. Esos son los mansos, esos son los humildes. ¿Cómo me gustaría ser como Moisés? ¿Cómo me gustaría ser como Jesús? Que en el momento más oscuro yo diga, tú tienes el control, papá. Yo confío en ti, camina en esta tierra con esa confianza, sin temor, sin dudas. Porque Él va a terminar la obra, hermanos. Amén. Él va a terminar la obra que comenzó. La terminará, dice la palabra, hermano. Otro hombre, hermano, volvemos a Primera de Samuel, capítulo 24, ahora sí, hermano. Que me llama mucho la atención es David, hermano. Sí, yo sé que tú me vas a decir, pero si ese hombre era un pecador, ¿quién no lo ha sido, hermano? Díganme, ¿quién no lo ha sido? Solo Jesús. Amén. Él es el más hermoso. Pero David tuvo cosas buenas también. Y dice en 1 Samuel 24, del 4 al 7, hermanos, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es él ungido de Jehová. Mira, David tenía todas las razones para poder matar a Saúl. Se podría haber justificado de miles de maneras delante de Dios. Pero hacer lo que él hizo, hermanos, es entender el corazón de Dios. Es querer exaltar el nombre de Dios. Amén. Y no querer tomar el lugar de un rey y punto. Él entendió que no era el tiempo. No era el momento de brillar. Era el momento de hacer brillar a Dios. Amén. Porque a él matar a Saúl, la gente habría quedado contentísima, ¿sí o no? Era lo que esperaban de David. Pero ellos no entendían el corazón de Dios. Y Saúl, fuera quien fuera, hermano, seguía siendo el rey de Israel. Amén. Y él entendió eso. Entonces él entendió que si mataba a Saúl,
está de alguna manera yendo en contra de Dios. ¿Quién querría ir en contra de Dios si le conocemos realmente? ¿Por qué Pablo dice, hermano, en Filipenses, lo que dice con respecto a Jesús? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y sigue diciendo Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué fue lo que hizo David? Tuvo temor y temblor con respecto a Dios, con respecto a lo que él iba a hacer. A veces nosotros actuamos como malos de la cabeza nomás, llegamos y tomamos decisiones y determinaciones sin ningún temor de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nos creemos más de lo que somos, porque no somos humildes, porque no somos mansos. Todo lo queremos hacer a veces a nuestra manera, hermanos. Imagínate el profeta Jeremías. ¿Cuántos convertidos tuvo el profeta Jeremías? Ninguno. Nadie quería seguir a Dios. Todos se desviaron, hermano. Todos querían matar a Jeremías. ¿Pero qué hizo Jeremías? No, pasó tiempos difíciles, ¿verdad? Incluso quiso renunciar. Pero él dijo, no puedo. Hay un fuego dentro de mí que no me permite renunciar a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y dice en Lamentaciones 3, del 19 al 24, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Nunca vamos a ser mansos si no confiamos en Dios. Amén. Si no somos capaces de esperar en Él. Y con este texto termino, hermano, en 2 Corintios 10, del 1 al 6, Pablo dice, yo mismo, Pablo, ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Yo que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente, contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pues, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa.
¿Qué está diciendo Pablo, hermano? La vida cristiana es una lucha, una constante lucha. Pero nuestras almas no son carnales, son espirituales. La oración, el ayuno, la lectura bíblica, son la forma en la que luchamos para que todo pensamiento, hermano, se conforme a la obediencia a Cristo. Pero nosotros queremos a veces usar armas carnales. Los gritos, la violencia, no resulta. Porque nuestras armas no son carnales, son espirituales en Dios. Amén. 2 Corintios 5, 17, 20 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿A qué nos llamó el Señor? ¿A pelear? ¿A discutir? Sí, cuando tenemos que defender nuestra fe, tenemos que defenderla. Pero nuestra tarea principal como cristianos es reconciliar al mundo con Dios, reconciliar a la gente con Dios, porque es lo único, hermano, es lo único que va a hacer un cambio real en nuestras vidas, el estar justificados delante de Dios. Amén. Quizás muchas veces, hermanos, en nuestras vidas no somos lo que Dios espera que seamos, pero debemos esperar en Él y debemos someternos a Él y tomar decisiones que sean conforme a Él, con temor y temblor. Ese fue el carácter de Jesús, ese fue el carácter de todos los hombres de Dios, mayormente de Jesús, ¿verdad? Amén. Confiar en Dios, creer en Jesús, porque es la única manera, hermano, que podemos reconciliarnos con Dios y tener un carácter conforme al de Jesús. ¿Quién no quiere tener un carácter como el de Jesús? Los que no conocen a Jesús, los que no entienden a Jesús, los que no conocen su palabra. Pero si tú lo conoces, si tú lo admiras, si tú contemplas a Jesús en toda su hermosura, deberíamos decir: Jesús, haz mi carácter como el tuyo, aún en los momentos más difíciles. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que esta palabra quede guardada en nuestros corazones y podamos meditar y ser realmente como es Jesús. Amén. Amar como amó Jesús, perdonar, ser paciente, porque eso cuesta. Amén. Pero si seguimos esperando en Dios, de seguro Él lo hará. Amén. Oremos para terminar. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, queremos pedirte perdón. Amén. Yo personalmente quiero pedirte perdón, porque por medio de tu palabra, Señor, nos damos cuenta que muchas veces nuestro carácter no es como el tuyo, Amén. no es como el de Moisés, no es como el de David. Perdónanos, Señor. Amén. Trae el don de arrepentimiento para que podamos caminar como nuestro Jesús caminó. Amén.
Ayúdanos, Padre. Sin ti estamos perdidos, sin tu Espíritu estamos perdidos, Señor. Sin tu palabra estamos perdidos. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de oración, a ser hombres y mujeres que leemos, estudiamos, meditamos tu palabra, Señor, Amén. para que nuestro carácter vaya siendo transformado, Padre. Gracias, Señor. Todo esto lo dejo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Adoremos a Jesús, hermanos. Haz nuestro carácter más como el tuyo.